habitas en mi mente. Mi vida está unida a ti eternamente. Mi corazón se rinde, tú eres Dios. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpita. En mi adoración habita. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpita. En mi adoración habita. Bueno eres Dios, fiel eres Dios, santo eres Dios, tú eres mi Dios y yo soy tu casa. Problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, su luz siempre, siempre brillará, brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, su luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré, en él descansaré. Y puedo saber que en él puedo vencer. Y por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en
cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Levante sus manos, dígale. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llénanos, Señor, desciende hoy, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, Señor. Es tu poder trayendo sanidad. ¿Cuántos pueden creer en su sanidad? Trae sanidad, Señor, nuestros corazones por tu presencia, Espíritu de Dios. Derrámate en cada uno de nosotros, Señor. Inúndanos hoy, Señor. Inúndanos y límpianos, Señor. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Es evidente. Tu espíritu está aquí. Señor. Milagros pueden suceder. Sí, amén. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu
Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Qué bendición estar aquí, ¿cierto? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero compartir una palabra que inspirada por el Espíritu Santo, y voy a leerles en el libro de Primera de Timoteo, la carta de Primera a Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 al 16. En la Nueva Versión Internacional va a aparecer acá en la pantalla. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 12 al 16. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito Rey de Reyes, al único y bendito soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor, el poder eternamente. Amén y amén. Y reciba esta palabra, que va a ser una palabra para bendecir cada una de nuestras vidas, porque es de parte del Señor. Como les decía, en el capítulo 26 del libro de Mateo hay una historia allí que es muy triste, pero tiene un final feliz. Yo no voy a leerles la escritura en este momento porque quiero que ustedes en su casa lean ese capítulo 26 de Mateo. 26 de Mateo, capítulo 26. Y el Señor se reúne con sus discípulos y Él sabe que está próximo a ser entregado para ir a la cruz. Y les habla y les comenta y les cuenta o les recuerda que Él tiene que morir en la cruz. Y muchos de sus discípulos, con todo el tiempo que llevaban con Él, todavía no entendían o no habían entendido lo que el Señor les había dicho. Y no podían creer que el Señor tuviera que ser crucificado. No podían recibir esto de que Él tenía que morir. No lo entendían. ¿Por qué su Señor tenía que morir en esa cruz?
Y dentro de ellos se levanta Pedro y le dice al Señor: Señor, a donde tú vayas yo voy. Si tengo que entregar mi vida por ti, la doy. Te defenderé a como dé lugar. Y el Señor le dice: ¿con que irías conmigo a donde yo vaya? Pues te digo algo, Pedro. Hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Y por qué traigo esta historia? Porque esta historia refleja exactamente el título del mensaje de hoy: rendidos sin rendirnos. Pedro era alguien que confiaba mucho en sí mismo. Confiaba mucho en sí mismo. Y por esa razón por esa razón le dijo al Señor que Él lo defendería como fuera. Y aún después de que el Señor le dice a Pedro que antes de que cante el gallo le negaría 3 veces, Pedro sigue confiando en Él. Y le dice que eso no va a pasar. Pedro estaba seguro de sí mismo. Y esta actitud de Pedro solo me demuestra que él no se había rendido completamente al Señor. Porque si Pedro estuviese rendido completamente al Señor, cuando el Señor le dice esas palabras, como mínimo se queda callado. Se calla. Y más bien se va a orar y a pedir misericordia. Porque para él era terrible lo que el Señor le acababa de decir y lo que le acababa de profetizar y de hablar. Yo pienso que Pedro diría: ¿cómo es posible que yo, que amo tanto al Señor, le vaya a negar? Y aquí Dios nos da una lección muy grande. Por eso dice la palabra: el que crea estar firme, mire que no caiga. Él sí quiere que tengamos confianza en nosotros, pero no por encima de la confianza que debemos tener en Dios. Y aunque Pedro cometió un error grave en confiar más en sí mismo que en Dios, y por esa razón le negó, aún estando advertido por el Señor, Pedro, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, que también les voy a dejar esa tarea para que lo lean, el capítulo 21 del libro de Juan, nos muestra el final feliz de esta su historia. Cuando el Señor es apresado, Pedro fue uno de los primeros que huyó, asustado. Y cuando Pedro es confrontado por algunas personas, alguien le dice: este era uno de los que estaba con él, con Jesús. Sí, él era uno. ¿Qué es lo primero que hace? Decir: no, yo a él no lo conozco. Yo no era. Yo no soy de ellos. Más adelante otra persona lo confronta y dice: ah, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Y
nuevamente, ¿qué hace? No, yo no lo conozco. Nuevamente otra persona lo encuentra y le dice: sí, usted es uno de los seguidores de Jesús. Y nuevamente Pedro lo niega, traiciona a su mejor amigo, a su maestro, a su mentor, a su Señor. Y canta el gallo. ¿Y cuál es la actitud de Pedro? Pedro se entristece demasiado y siente un dolor en su corazón, que dice la palabra que lloró amargamente. Lloró amargamente. Y los días de Pedro, desde esa noche, desde ese momento, iglesia, fueron de llanto amargo. Porque Pedro no lloró solo esa noche, sino cada instante que él recordaba la traición que le había hecho a su Señor, se entristecía, le dolía su corazón en gran manera y lloraba y sentía ese dolor de haber traicionado a su Señor, de haberlo dejado solo, de haber creído más en sus fuerzas, de haber tenido más seguridad en sí mismo que en lo que el Señor le había advertido y le había dicho. Pedro pasó días amargos, pero esto también me demuestra la actitud que debemos tener nosotros, porque no importa si nosotros nos hemos equivocado, no importa si hemos pecado, pero en el momento en que seamos reconvenidos, o en el momento en que el Espíritu Santo nos exhorte de lo mal que estamos haciendo, debemos reconocer la equivocación y debemos pedirle perdón a Dios. No dudo que Pedro, desde ese momento en que cantó el gallo, no paró de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios y de pedirle una nueva oportunidad. Entonces esto llevó a que Pedro se rindiera verdaderamente al Señor, porque mira que eso es lo que hacen las equivocaciones, y como Dios las usa para nuestro bien, entonces nos lleva a cosas buenas. A Pedro lo llevó, ese error, ese pecado lo llevó a rendirse completamente al Señor, esperando una oportunidad. Y no dudo que todos los días Pedro oraba, clamando por misericordia para él, porque él verdaderamente amaba al Señor, pero no se había rendido completamente a Él. Pero este error lo llevó a rendirse completamente a Él. Pero como dice el título del mensaje, rendidos. Y cuando hablo en el título de rendidos, es rendidos a Dios. Rendidos a Dios. Esta palabra no gusta mucho hoy en día, porque se toma como rendirnos quizá ante el mundo. Y Dios no quiere que nos rindamos al mundo, porque el que se rinde al mundo se hace enemigo de Dios. Él quiere que nos rindamos es a Él. Nos rindamos a Él, nos humillamos a Él. ¿Qué es rendición? Rendición es someterse, es entregarse. O sea, esto es someterse a Dios, entregarse completo a Dios, sin dejar ninguna área de nuestra vida sometida a Él. Que eso es lo que quiere el Señor. Y esto lo llevó a rendirse a Dios. Pero ¿sabe a qué no se rindió Pedro? A seguir creyendo. Porque muchos
cuando caen, cuando pecan o cuando son perseguidos o cuando tienen una mala situación, entonces el primer paso que dan es rendirse, pero es abandonar la fe. Abandonar la fe. Y el Señor quiere que nos rindamos a Él, pero que no nos rindamos de la fe. Por duro que sea la vida, o por dura que a veces sea la vida, tengamos en cuenta que Dios nunca es duro con nosotros. Nosotros somos los que hacemos dura la disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios siempre es dada a nosotros con amor. Y en el capítulo 21 del Evangelio vemos cómo el Señor, como Pedro no se rindió a la fe, no rindió su fe, no abandonó su fe, sino que siguió clamando y esperando esa restauración del Señor, esperando ese perdón del Señor. Cuando el Señor resucita, y en uno de esos momentos en que Él se les aparece a sus discípulos, incluso come con ellos, están comiendo ahí juntos, después de que había resucitado, llama aparte a Pedro y le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Miren que es una pregunta cauciosa. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Saben? Si Pedro no se hubiera rendido todavía completamente al Señor, ¿sabe qué hubiese contestado? Claro, Señor, tú sabes que yo te amo más que todos ellos, si es que yo soy el que más te amo de todos. El hecho que me hubiera allá metido la pata ese día, eso fue que se me chispoteó, pero no. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Simplemente: Señor, tú sabes que te amo. No dijo nada de los otros. Él estaba en un encuentro cara a cara con el Señor, confrontado por el Señor. Y el Señor vuelve y le pregunta, como insistiendo: Pedro, ¿me amas? Pedro vuelve y le dice: Señor, yo te amo. Y el Señor insiste una vez más, porque fueron 3 veces que Él le negó, y 3 veces el Señor le restaura con esta pregunta 3 veces. Vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas? Y ya completamente quebrado, con su corazón hecho pedazos, yo creo que por la mente de Pedro pasaba la noche de la traición, pasaba lo bueno que había sido el Señor, el dolor de haber hecho lo que hizo, todas esas cosas pasaban por su mente, y lo único que Pedro dice es: Señor, tú lo sabes todo. Como quien dice: no necesito defenderme, no necesito excusarme, no necesito poner una disculpa. Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, sabes lo que hay ahí adentro, conoces mis errores, conoces mis debilidades, conoces aún mis cosas buenas, todo tú lo conoces, Señor, tú lo sabes todo. Y debe ser nuestra actitud a toda hora y momento. Nosotros somos débiles. Si algo tenemos de fuerza, es la que tenemos del Señor. Así que Pedro se rindió
sin rendirse. Y si me estoy haciendo entender, díganme un amén. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos rindamos sin rendirnos. O sea, que nos entreguemos a Él, que nos sometamos a Él sin menguar en nuestra fe, buscándolo cada día más. Porque no interesa cuán desordenada parezca nuestra vida o cuán lejos pensemos que nos encontramos hoy de nuestro Señor o del Señor. No podemos rendirnos en la fe, debemos rendirnos a Jesús. Amén. No hay error o pecado que me descalifique de los planes de Dios. Solo necesitamos con fe rendirnos a Él completamente para que Él nos restaure. Qué bella es la restauración de Dios. Qué bello es cuando sentimos en nuestra alma, en nuestro ser, que hemos sido perdonados por Dios. Y eso habla de un completo sometimiento a Dios. Cuando hay dudas de que hayamos sido perdonados por Dios, es porque no nos hemos rendido completamente a Él. Y es que para pelear la buena batalla de la fe, necesitamos rendirnos a Dios para hacer nuestra la vida eterna a la que hemos sido llamados, como dice la escritura que leíamos. Pelear la buena batalla de la fe. Para pelear la buena batalla de la fe necesitamos rendición, de poner nuestras armas y tomar las armas que Dios nos ha dado, que yo creo que todos sabemos las armas que Dios nos ha dado. No son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar argumentos y ataques del enemigo. La rendición a Dios nos lleva a, primero, confiar plenamente en Él. Confiar plenamente en Él. Cuando nos rendimos a Dios, confiamos plenamente en Él. ¿Eso qué es? Esperarlo todo de Él. Saber que Él todo lo puede hacer. Y lo que no llegue es porque no es tiempo de que llegue, o es porque va a ser peor, porque no lo necesitamos. Y quiero que veamos un video, un corto video, para ilustrar este punto: confiar plenamente en Él. Vamos a ver un entrenador que en este caso, digo yo, es la representación de Dios. Muhammad Ali y Joe Frazier tuvieron una de las peleas por el Campeonato Mundial de Boxeo de los pesos pesados, que es considerada una de las más duras de la historia. El combate es tremendo y a lo largo de muchos rounds se estima que se pegaron más de 450 puñetazos. Promediando la pelea, ya Ali no puede más. Había recibido tantas piñas, al igual que su rival, que llega a su esquina y le dice al entrenador: no puedo más, abandono. El entrenador lo tranquiliza, lo inspira y lo convence de que salga y pelee un round más. Sale, pelea, pega, recibe, termina el round y vuelve muerto. Y le dice: no puedo más, tirá la toalla porque no tengo más fuerzas. El entrenador, el célebre Angelo Dundee, le dice que tiene que seguir peleando. Lo tranquiliza, lo contiene y lo inspira a que salga y pelee un round más. Ali no estaba convencido, pero finalmente sale como puede y pone lo mejor de sí otra vez. Recibe más trompadas, pega las que puede, termina el round y vuelve muerto. Se desparrama en la silla como puede y dice: ya está, terminé, tirá la toalla. El entrenador lo escucha, lo contiene y finalmente le dice: te voy a pedir un solo favor. Cuando suene la campana, simplemente parate y anda al centro del ring. Ali escucha
y con la poquísima fuerza que le quedaba, cuando suena la campana se para y casi arrastrándose llega al centro del ring. Y ahí se produce el milagro, porque su rival, Joe Frazier, no es capaz de pararse. Ali es nuevamente campeón mundial. Gloria a Dios. Siempre hay momentos de la vida en donde la realidad nos golpea duro. Nos sentimos morir, pero por suerte no nos morimos. Por eso la clave es ser capaces de pararnos una vez más. ¿Has escuchado quizá esa frase, una milla más? Una milla más. El entrenador, digo, representa a Dios porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Impulsarnos a que no nos rindamos, a que no menguemos en la fe, a que sigamos adelante. Pueden venir las cosas que vengan, confiemos plenamente en Él, que Él tiene la victoria para nosotros. Ali estaba para retirarse, ya hacía muchos asaltos, muchos rounds de la pelea, y el entrenador le decía: regálame un round más, párate y ve y enfrenta ese round. Y lo terminaba, y cuando Ali le dice que ya no puede más, el entrenador sabía que realmente ese era el último round que él se podía parar, el último asalto de la pelea, y lo impulsa a que lo haga. Y este boxeador va, como dice ahí en el video, va al centro del ring, sabiendo que el otro va a venir y lo va a acabar, porque él ya no tiene una gota de fuerza. Pero obedeció la voz de su entrenador. Como nosotros debemos obedecer la voz de Dios, que nos insiste, que nos anima, que nos dice: tranquilo, espera en mí. Y él se levanta y, oh sorpresa, el contrincante, el contrario, el enemigo, no se pudo parar. Y él, simplemente por estar parado, ganó la pelea. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso no debemos ir confiados en nuestras fuerzas, sino con plena esperanza en lo que Dios puede hacer, porque la última palabra de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestra historia, la tiene Él, solamente Él. Gloria a Dios. Y la rendición a Dios nos lleva, quiero enseñarles un segundo punto nomás, y es a asumir nuestros compromisos, asumir nuestras responsabilidades, a enfrentar, porque así como Dios hace lo que Él tiene que hacer, lo imposible para nosotros, entonces nosotros debemos esforzarnos para hacer lo que nosotros podemos hacer. En el caso de Ali, ¿qué era? Pararse y esperar plenamente en Dios. Vamos a ver otro videíto cortico para mirar la ilustración de este punto: asumir nuestro compromiso. Esta es una mañana de boxeo, pelear la buena batalla de la fe. Tony Weeks checking the tape on the left glove of Castillo. They touch gloves, and here we go again. WBC, WBO Unification Lightweight title fight. Castillo, Perez is down. The mouthpiece comes out. 4, 6,
Aleluya. ¿Qué tal si este hombre a la primera caída se rinde y no sigue creyendo? Él creía que podía ganar. Viene la segunda caída y ya ni el entrenador le dice es que se retire y él le dice que no. El entrenador le dice voy a tirar la toalla, porque en el boxeo cuando tiran la toalla es que se rinden. Y él dice que no, que siga. Entonces nosotros debemos asumir lo que nos toca hacer a nosotros, amén, y esperar en las fuerzas de Dios, que las fuerzas de Dios son las que nos van a dar la victoria. Si fuera, ese hombre sacó fuerzas de donde no las tenía. Después de 2 caídas se levanta nuevamente y obtiene una gran victoria. ¿Todo por qué? Porque asumió lo que a él le tocaba hacer, asumió su responsabilidad. Así que nosotros como hijos de Dios nunca esperemos ser santos con la santidad de otros. Nunca esperemos que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Muchos esperan que el pastor ore por ellos, pero ellos no oran. Muchos esperan que la unción de otra persona les toque y por eso corren de evento en evento donde están los ungidos a recibir una unción, pero nunca se esfuerzan por recibirla directamente de Dios. El trabajo que tengamos que hacer, hagámoslo. Lo que nos toca hacer a nosotros, hagámoslo. Asumamos nuestras responsabilidades. Dios está con nosotros. El Señor nos llama a dedicarle lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. El Señor nos llama a dedicarle lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Todo, absolutamente todo. Por eso la palabra nos dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo. Y este es el llamado para nosotros en esta mañana, iglesia. Les encargo, dice el Señor, que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál mandato? Que peleemos la buena batalla de la fe, que no nos rindamos ante el mundo, sino que nos rindamos a Dios y que avancemos con toda la confianza que el Señor nos da la victoria, y una gran victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno eres Dios, fiel eres Dios, santo eres Dios, tú eres mi Dios y yo soy tu casa.